Amigos de Sin Rodeos, sean bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy estamos de manteles largos porque me acompaña una mujer que ha sabido fusionar la política con defensas sociales, se ha convertido en la hija predilecta, si Guarocuya no te ha dado el título, el pueblo ya te lo dio, la hija predilecta de Moca, Julieta Tejada, bienvenida a Sin Rodeo. Gracias, querido Alex. Para mí, bueno, siempre es un grato honor estar aquí contigo en Sin Rodeos. Ya lo sabes, el original. Julieta, el honor es mío. Gracias por aceptar esta invitación. Al público que nos está viendo, ya Julieta estuvo con nosotros el junio del 2025, 1 de junio, mira, lo recuerdo bien, del 2025. Ahí hablamos de tu vida, tu paso por Moca, cómo fue la infancia de Julieta, el colmado de su mamá, todo eso. Así que usted agarre a ver la entrevista para que se ponga en contexto, porque hoy hablaremos de país. Julieta, ¿te parece bien? Me parece fenomenal. ¿Cómo está? Sobre todo por cómo está el país. ¿Cómo está el país, Julieta? Bueno, el país realmente está convulsionado. La verdad que volvieron los cacerolazos. Ay, sí. Y muchos temas que realmente afectan la vida cotidiana de las personas, que preocupa a muchos sectores de la vida nacional. Y entonces, bueno, el país está también muy entretenido porque nosotros, lo que hacemos comunicación, no nos aburrimos. Eso sí es verdad, Julieta. Julieta, hablemos de esa reforma policial, que fue un tema que tratamos ya también cuando viniste la primera vez a Sin Rodeos. Y hoy, precisamente ayer en la noche, se aprobó este nuevo Código Penal, pero con falencias de la Policía Nacional. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, mira, son dos leyes que están cursando en el Congreso Nacional. Por un lado, el Código Penal, que ya había sido aprobado hace un año y que estaba en el proceso digamos que del periodo que se le da a toda disposición legal para que la sociedad pues pueda conocerlo. Y así, cuando entra en vigor, pues ya la sociedad de alguna manera conoce sus articulados, por ejemplo. En el caso del Código Penal, que es sumamente importante, la gente tiene que conocer cuáles son los delitos que existen y cuáles son las penas para saber si se arriesga o no se arriesga a incumplir con ella, ¿verdad? Entonces, y por otro lado está la reforma policial, que también fue conocida en primera lectura en esta semana en el Senado de la República. Son diferentes, aunque en algunos momentos pues tendrán puntos colindantes, pero son dos normativas totalmente diferentes. En este momento, bueno, pues está el debate que apenas a días de cumplirse el plazo del vacation legis para entrar en vigencia el Código Penal, pues han surgido ciertas voces y sectores que dicen que hay artículos en ese código que violan derechos fundamentales, como es la libre expresión. Y ese es del Código Penal, que de hecho ha desatado un gran avispero porque en el artículo 210, aquí es que viene el tema con la libertad de expresión. Y yo te pregunto a ti porque precisamente creo que los medios de comunicación necesitan tener un filtro, leyes de filtro, porque ciertamente hay demasiada gente haciendo lo que era detrás de una cámara, diciendo cualquier cosa, destruyendo carrera y el buen nombre y la reputación que cuesta demasiado construir, Julieta. Eso es así, mira, yo pienso que tenemos que buscar un punto intermedio. Porque la difamación y el delito de difamación e injuria siempre ha existido. Es una figura que está tipificada como un delito. Ahora, lo que no conlleva es prisión y es una acción privada. Es decir, tú tienes que someter por ante los tribunales un recurso donde tú dices que Julieta Tejada ha dicho en tal o cual medio que ha dicho tal o cual cosa tuya, que tú entiendes que eso lacera, afecta tu moral, tu buen nombre, o que es totalmente falso.
Ahora bien, lo que se ha introducido en este nuevo código son elementos que limitan el ejercicio libre de la difusión de algunas, digamos que de algunas maneras de expresión, como por ejemplo, tú no puedes grabar, según ese código, no puedes grabar figuras públicas sin su consentimiento, no puedes grabar acciones, por ejemplo, de la Policía Nacional. Tú ves que es muy dado que las personas, cuando hay una confrontación entre un agente policial y un ciudadano, pues tiende a grabar. Y eso, ha servido también de contención a la propia autoridad, que muchas veces comete excesos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que hay sectores que han dicho, no, pero espérate, tú no puedes por el simple hecho de que yo te grabé, que eso conlleve prisión, porque eso puede de alguna manera interpretarse como una limitación a esa libertad que tienen los ciudadanos, por ejemplo, de grabar en las vías públicas. Y lo es. Y lo es. Y de alguna manera también la gente lo ve como una manera del poder protegerse. No del poder protegerse como acción, sino del poder como sujeto. Proteger sus intereses. Protegerse. Entonces, eso es lo que ha ocasionado cierta discusión bastante, digamos que de confrontación, y ha llevado a que el Congreso decida modificar esos artículos, revisarlos por lo menos. No sabemos qué tanto lo van a modificar y lo van a cambiar, pero sí. Ahora, eso todo tendría que hacerse antes del día 3 de agosto, porque el 3 de agosto es que vence el plazo de ley. Y si se quiere entonces extender el plazo, habría que modificar la ley que crea el plazo. Fíjate cómo es. No es simplemente modificarlo, o mejor dicho, no es solamente extenderlo, sino que habría que modificar la ley que crea ese plazo que está concebido en el artículo 393 de ese Código Penal. Julieta, ¿y qué modelo está siguiendo el gobierno? Porque estamos como nadando, yo siento, en arenas movedizas que prontamente, si seguimos así, nos vamos a hundir en el retroceso, porque estamos limitando definitivamente a la población con este tipo de leyes. Así es. Yo pienso que no va a pasar, yo creo que lo van a modificar, pero creo que sí hay que regular, quizás de una manera... Y no asesoran al gobierno, perdón la interrupción, no lo asesoran a él antes de, mire, presidente, tenemos esto, dele una ojeadita por aquí. Bueno, mira, lo que ha quedado develado es, lamentablemente, que nuestros congresistas no leen lo suficiente. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, ese Código Penal tiene 20 años en discusión, señores, 20 años en discusión. Y tú recuerdas que hace un par de años atrás el problema era las 3 causales. Sí. Y que no se iba... Bueno, pues lo de las 3 causales se resolvió. Y luego entonces se aprueba, se promulga, y entonces ahora resulta que habían unos artículos ahí que son inconstitucionales porque se afectan derechos fundamentales, entonces son artículos inconstitucionales porque van en contra de la Constitución, porque los derechos fundamentales están escritos en la Constitución de la República. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasa a nuestros congresistas? A veces parece que no leen mucho. De hecho, vi a Bray Vargas emitiendo una opinión y estoy totalmente a favor de lo que él dice. Mientras los senadores están exponiendo su preocupación por el país, los de atrás están tomándose fotos, enviando mensajitos por WhatsApp y cobran por eso. Y bastante caro que cobran. Él ha puesto el dedo en la llaga, yo pienso, porque es una preocupación de la ciudadanía en el sentido de que paga caro a nuestros congresistas y estos no van a hacer su tarea. Entonces, eso es una evidencia de que es así. Lo que vimos ahora, eso que dice el diputado, hay congresistas que no van y cuando van están atentos a todo menos a lo que se está discutiendo. Y eso es una grave irresponsabilidad. Y al final esos son los que votan y por lo que se decide si la ley se aprueba o no. Así es, así es. Julieta, una amiga tuya que sé que quieres demasiado,
Farideh Raful, la reforma policial, el pueblo está pidiendo el despido de Farideh Raful o que renuncie. Tú que eres, vamos a decir, lo voy a decir de una manera bien bonita y bien llana, Ajá. conocedora de la trayectoria de Faribel Manito en Interior y Policía, ¿cómo ves tú el trabajo de ella? ¿Qué legado le va a dejar a la República Dominicana? Bueno, mira, lo que sucede es que los discursos van por un lado, las acciones van por otras, si no, nada más hay que ver la actuación de los policías. Aquí estamos pagando una reforma policial muy cara. Yo pienso que la más cara de todos los tiempos. Y se habla mucho de que desde la escuela de Gaspar Hernández se están formando policías con una nueva mentalidad, una nueva cultura, una nueva capacitación para que real y efectivamente en las calles pues puedan proteger a la ciudadanía y respetar los derechos humanos. Pero lo que estamos viendo cada vez que pasa un suceso y gracias a que la población lo graba, es todo lo contrario. Mira lo que pasó hace apenas días con el caso del jovencito Darling Montero, Mercado, casi un niño de apenas 18, 19 años, que nunca tuvo problemas con la ley, bien valorado por su comunidad, que no estaba infringiendo tampoco ninguna ley de tránsito, que sencillamente trata de mediar porque entiende que la policía está cometiendo un exceso. Porque yo te pregunto a ti, Alex, y a tu audiencia de Sin Rodeos, un problema de tránsito, multa. Claro que si usted sí. no anda con uno de los requisitos que dice la ley, porque el joven entregó su licencia, los papeles que le habían pedido, creo que del seguro, bueno, no tenía la placa, pero eso es un asunto de multa. Eso no es un asunto ni siquiera de cárcel ni de prisión. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer como agente? Si es verdad que usted está tan bien entrenado, como dice Farideh, que están saliendo también entrenados de la escuela de Gaspar Hernández. Bueno, hacerle su multa y que ese ciudadano vaya y pague su multa. Es que hay un detalle, las multas tienen que ponerle a los agentes de la ME. Entonces, bueno, ese otro detalle. Ese es otro elemento dentro de eso que sucedió ahí. Que esos policías no eran de la MET, como bien tú señalas. Entonces, pero bien, usted no puede actuar como ellos estaban actuando. Este jovencito va a mediar y sin embargo, de manera irracional, brutal y criminal, este agente le dispara al pecho y lo mata. Y también la actuación de los demás miembros del cuerpo castrense. Mira, a mí me preocupa bastante, Julieta, porque yo creo que todo el que tiene violencia, problema en su casa, traumas, automáticamente piensa que ya puede ser policía porque cumple con los requisitos para ir a enfrentar a la población que ustedes, los policías, lo ven como si todos fuesen delincuentes, criminales, y hay gente honorable que sale a su trabajo, que anda tranquilo en diligencias por la ley. Y pasa esto, lo matan, Julieta, porque no hay un filtro para entrar a la policía. Porque mira, ni hay un filtro como tú señalas. Se habla mucho y Farideh habla mucho de un perfil policial, pero eso es solamente en los cuadernos, en las páginas de lo que utilicen. No sé si todavía escriben o si es solamente a través de Instagram. Que lo de Farideh de Instagram. Es todo Instagram y X. Entonces, imagínate tú. Ese perfil parece ser que solamente está escrito en las redes sociales, no así en la práctica, porque lo estamos viendo. Yo pregunto, ¿dónde están todos esos policías que se han capacitado? ¿Dónde están? ¿Dónde es que están? Porque no es en las calles que están, no es prestando un servicio de protección a la ciudadanía, porque cada vez que vemos la oportunidad de valorar su acción, entonces lo que nos encontramos es con hechos como estos. Y eso ha puesto en la mira de la población qué tan eficiente y eficaz es esa reforma de la que tanto se vanagloria nuestra ministra de Interior y Policía. Tú sabes que
las personas cuando están en oposición, los políticos, y me hago esa reflexión a mí, porque yo soy de la oposición en este momento. Cuando nosotros estamos en oposición, tenemos que ser muy cuidadosos y muy prudentes al hacer oposición, porque la ley del boomerang existe. Fíjate lo que está pasando ahora. Y Farideh Raful fue implacable. Totalmente. Señalando, considerándose con la suficiente moral para señalar a todos los que eran de otro del partido que estaba en ese poder, en el poder en ese momento, llevándose por delante también el buen nombre y la moral de mucha gente. Destruyendo a todo el que cobraba el barrilito. Y entonces, mira ahora lo que tenemos. Primero, su gestión como senadora. En el periodo demasiado que desea, 2024. ¿Qué hizo ahí? Tomarse las fotos del Instagram. Y ahora, eso debió darle una señal al presidente de que no iba por buen camino. Y ahora como ministra, miren ustedes lo que tenemos. Entonces, a la oposición, yo que soy oposición y le digo a los demás de la oposición, uno tiene que hacer oposición con responsabilidad. Porque si llegamos al poder, como pasó con el PRM y Farideh Raful, entonces la sociedad nos va a estar midiendo y nos va a señalar lo que hacemos, como está pasando ahora con los cacerolazos. Tú sabes que a propósito de los cacerolazos que han irrumpido la paz del presidente Abinader y de la primera dama, parece que Abinader no está escuchando a la población que a propósito pide a grito que Farideh renuncie de su cargo, pero también deja en evidencia que el gobierno tiene muchas falencias, como tú le llamas, el gobierno del maquillaje. Julieta Tejada, ¿cuáles son esas sombras que están por tragarse a este gobierno de Abinader? Bueno, primero la ineficiencia generalizada que tiene este gobierno, la crisis en la que lo ha sumergido, porque nosotros hablamos aquí mucho de, o mejor dicho, el gobierno habla mucho de la crisis de Hormuz, del estrecho de Hormuz, pero el estrecho de Hormuz no ha aportado a la crisis que nosotros tenemos hoy en día, no ha aportado ni un 10%. Y él superó al COVID, ahora se agarró. Esa crisis que nosotros tenemos en este momento se debe a la ineficiencia del gobierno, al gasto desmedido del gobierno. Un gasto que en campaña el presidente señalaba, el hoy presidente de la República señalaba y decía que eso en su gobierno no iba a pasar, que esa nómina había que reducirla, sin embargo la ha duplicado. Y todo lo que señaló como negativo del anterior gobierno y que él lo iba a resolver como el problema energético, todo lo contrario, lo ha agravado. Aquí lo que hemos hecho es retrocedido. Y las cosas que quizás no estaban del todo bien, porque nada en un gobierno está al 100% bien, se han empeorado. Y esa es la realidad. Y ese es el problema que tiene este gobierno este gobierno ahora, en estos momentos. El aumento en el precio de los combustibles y la canasta básica son dos temas que, sacando la delincuencia, tienen a la población vuelta loca, Julieta. Bueno, el problema del alto costo de los productos de primera necesidad es un tema que el gobierno no ha podido resolver. Señores, aquí la canasta básica está en 49,000 y tanto, rondando los 50,000 pesos. Sin embargo, el salario mínimo está por debajo, muy por debajo de ese monto, anda por unos 16 y 25,000 pesos. Entonces, tú dices, bueno, ¿y cómo es que se está haciendo? La sociedad está realmente en un punto donde ya no hay retroceso, donde ya no puede resolver, no tiene de dónde más echar manos, como decimos, porque el alto costo de la vida se ha elevado a unos niveles que ni siquiera la clase media, un hogar que esté conformado
formado por 2 profesionales que ingresen alrededor a unos 80, 90 mil pesos, por ejemplo, en un hogar, y fíjate del monto que estoy hablando, puede darle el frente a esta situación. Imagínense ustedes hogares donde los ingresos rondan los 30, los 35, los 40 mil, los 20 mil pesos. Es difícil. Aparte de eso, tenemos una sociedad que está calcomida por la basura, la vemos en cada esquina, obras que dejan mucho que desear, por ejemplo, la construcción del metro. Y a propósito del metro, creo que te hicieron caso, Julieta, porque el comentario tú sabes que el metro estaba sumamente deteriorado y a través de la Z101, y también lo dijiste en Sin Rodeos, fuiste muy tajante con el tema del metro, porque es una obra del expresidente Leonel Fernández, y yo creo que este gobierno, como que por ser de Leonel, vamos a dejar eso abajo. Pero tenemos todavía muchas falencias en las construcciones. Sí, evidentemente que la calidad en la construcción de las obras públicas también ha bajado mucho. Ha bajado mucho. Y no es que nosotros lo decimos, es que cualquier ciudadano que sencillamente transita por las vías públicas y ve las obras que se realizaron, por ejemplo, en los gobiernos del doctor Leonel Fernández, y la compara en términos de calidad con estas obras, bueno, pues la diferencia es abismal. Si no, fíjense ustedes lo que vemos ahí en la línea esta del metro que hizo este gobierno, que va a los Alcarrizos. Nada más hay que ver, a simple vista, usted no necesita ser un especialista ni ser un ingeniero para usted darse cuenta de que ahí hay problemas, de que ahí hay un tema de calidad de esa obra. Y la calidad en las obras públicas tiene un componente que afecta la seguridad. Y ahí es que está el problema, porque las obras públicas son de uso masivo. Y entonces una obra que no tenga toda la calidad en la construcción, pues pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos cuando la utilizan. El tema del metro de Santo Domingo, así es como tú señalas, Alice. Recuerdo como ahora que el anterior director del metro fue a la Z101 a responder directamente y de manera personal muchas de las observaciones que nosotros le hicimos, y así lo hizo saber y fue y nos dio una explicación. Pero ¿qué pasó después de esa explicación? Las cosas se empeoraron. Porque el problema de los funcionarios públicos es que quieren hablar mentiras. ¿Tú recuerdas cuando se apagó la planta? Y eso no se puede. Usted tiene que admitir la falla. Claro. Y si tiene que pedirle excusa a la población, pedírsela. Pero no tratar de hablar mentiras, porque eso hace que la población le irrespete y le reste credibilidad, que es tan importante para cualquier funcionario público. Totalmente. Como Julieta, duramos mucho para reunirnos. Hay que pasar factura de todo. Entonces, este gobierno, en su primera gestión, 2022-2024, no, 2020-2024. Él hablaba de la transparencia, que de hecho fue cómo se pudo ganar el voto de confianza de la población dominicana, pero luego llegó al poder y tenemos casos como Senasa, Julieta. Bueno, ese caso de Senasa es un caso emblemático, porque no es el único. Pero por el alcance, por el impacto, por la naturaleza, porque estamos hablando de la salud de los más pobres, incluso también por los actores involucrados, porque estamos hablando de personas que tenían una trayectoria familiar, de apellido, empresarial, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que hayan podido armar aquella estructura delincuencial para ir en perjuicio de la salud de los más pobres? Entonces, realmente es como lo señaló en algún momento el director de persecución del Ministerio Público. Hablaba de que era un plan macabro. Y realmente, si tú lo analizas, es así. Pero lo peor de todo es a partir de cuándo iniciaron ese plan de desfalcar el Senasa. Fue apenas llegando. Lo que significa que en oposición, cuando este señor le hablaba a las personas, que hay unos videos que andan por ahí, que estaba en oposición, y hablaba
de que lo sagrado que era la salud del pueblo dominicano cuando se iba, entonces lo que iba era sentarse, a armar este plan, que bien señala el Ministerio Público como un plan macabro. Entonces tú dices, pero Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar el nivel de insensibilidad de las personas? Porque el problema aquí, Alice, es que hay mucha gente que quieren llegar al poder para desangrar el país, a costa de todo, no importa si es a costa de la salud de los más necesitados. Porque yo te voy a decir algo, yo tengo un seguro médico privado. Si por cualquier razón yo no puedo usar ese seguro, bueno, pues quizás yo tengo el mecanismo para utilizar una tarjeta de crédito. Sí, correcto. Sí. Y entonces digo, bueno, entonces uso mi tarjeta de crédito. Pero aquellas personas, sobre todo los del SENASA subsidiados, que dependen 100% de ese seguro, y que si ese seguro le falla, no pueden ir a pasar una tarjeta de crédito a una farmacia, por ejemplo, para adquirir un medicamento. Eso es condenarlo a la muerte. Claro que sí, claro que sí. Y eso fue lo que pasó con SENASA. ¿Tú crees que el gobierno le ha pasado paño tibio o le pasó? Porque... Mira, eso está en el Ministerio Público y yo entiendo que deben de seguir profundizando esas investigaciones, aunque ya se ha dicho y muchos de los que están involucrados en el caso y que están ahora con medida de coerción han dicho que eso se utilizó para la reelección. La reelección abinaderista. Eso es lo que se dice. Entonces, imagínate tú, si eso es así y el Ministerio Público va a hacer un trabajo serio, tendrá que seguir profundizando esa investigación. Y el detalle que me llama mucho la atención es que, a propósito, fue la oposición que empezó a sacarle los pañitos sucios al gobierno, obviamente, pero la población empieza a desmeritar el trabajo que hace la oposición para demostrar que sí, que pues, este gobierno está haciendo lo que prometió que no iba a hacer, entrar a la corrupción. Entonces lo hace jugando con la salud y con la vida de cientos de dominicanos que es lo único que tienen, ese seguro. Entonces, si tú le quitas la esperanza robándole el dinero a la gente. Julieta, es un acto criminal. Julieta, ustedes desde la Fuerza del Pueblo, que también ha sido un partido que le han dado mucha piña, ¿está la Fuerza del Pueblo hoy día, Julieta Tejada, sólido para enfrentar al gobierno? Definitivamente que sí. La Fuerza del Pueblo está cada día más fortalecida. Sus diferentes estructuras a nivel nacional están activas, están trabajando. El presidente Leonel Fernández cada día pues suma más adeptos, más simpatías, porque la gente ve a Leonel Fernández como ese referente para poder darle frente a esta crisis. ¿Por qué? Porque ya en otros momentos le ha dado frente a crisis, por ejemplo, la del 2004, que coincidencialmente fue una crisis generada en un gobierno del PRD, hoy PRM, y Leonel Fernández pudo sacar el país hacia adelante. Igual pasó en la crisis del 2008. Y la gente pues está confiada de que en el 2028 también Leonel Fernández podrá sacar de la crisis en que este gobierno ha sumergido el país. El doctor Fernández recientemente dijo, como buen político, que su partido se va en primera vuelta en 2028, pero también dice lo mismo el presidente del partido PLD, Danilo Medina, como es lógico, Julieta. ¿Tú crees, se dice mucho por ahí, no me marees con eso, que hay posibilidad de que ambos partidos puedan aliarse? Mira, hay que esperar. Nosotros estamos a ley de 2 años de las elecciones, entonces yo pienso que lo correcto es que cada partido siga fortaleciendo sus estructuras, siga creciendo, siga avanzando y bueno, llegado el momento, pues ahí se valorará
cuál sería la estrategia más efectiva para sacar del gobierno al PRM, que al final ese debe ser el único propósito, porque han demostrado que no se merecen seguir más allá del 2028 dirigiendo los destinos del país. No somos Walter Mercado, pero quiero saber cómo vislumbra tú cuando Abinader salga del poder. ¿Cómo quedará la República Dominicana, Julieta? Bueno, Alex, yo lo que quisiera es que en estos 2 años que le restan a este gobierno, las cosas mejoren un poquito, porque el país no aguanta llegar al 28 como va hoy. Pero obviamente tenemos que apostar a que lleguemos al 28. Y ya luego del 28, pues con Leonel Fernández a la cabeza, dirigiendo este barco, ¿verdad? Pues entonces empezaremos a retomar el camino del progreso, de la estabilidad, de la institucionalidad, el camino de las oportunidades, el camino del respeto de los diferentes poderes del Estado, que es a lo que aspiramos. Julieta, a propósito de eso, Leonel Fernández a la cabeza, tú sabes que Omar Fernández es esa pieza clave que aún hoy día el pueblo prefiere a Omar Fernández como presidente. Y te lo pregunté en una ocasión, pero quiero volver a saber porque la gente a veces cambia. Y no sabemos si ya Julieta cambió de opinión o si dentro de la fuerza del pueblo hay bandos. Digan, no, yo apoyo a Omar. Mira, Omar es un fenómeno político impresionante. Sí. Es uno de nuestros activos. Después de Leonel, creo que el más, sin duda, estoy segura, es el activo más importante con el que cuenta la fuerza del pueblo. Por eso se ha decidido que Omar Fernández por un lado y Leonel Fernández por el otro sigan conquistando a las personas que se sienten defraudadas con este gobierno, que sigan avanzando para lograr convertir en votos esa simpatía que ambos generan. Y están trabajando de la mano, mancomunadamente, con un propósito: llevar a la fuerza del pueblo al poder en el 2028. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Desde el Senado de la República, Omar Fernández ha sabido defender, incluso siendo el único o a veces el segundo en votar con 2 votos, defender causas que son necesarias y que la población necesita de ellas, pero obviamente como el gobierno tiene mayoría en el Congreso, pues no son aprobadas. Tú defiendes mucho la labor de Omar Fernández y yo quiero saber, como joven político, ¿cuáles son esas cualidades que tú ves en Omar Fernández a futuro, ya dejando, vamos a decir, a Leonel fuera del juego, para convertirse Omar Fernández sin Leonel en una figura presidencial? Mira, el propio doctor Leonel Fernández Reina, nuestro presidente del partido Fuerza del Pueblo, incluso lo ha dicho. Después del 28, después del 32, bueno, necesariamente tendrá que haber un relevo en el partido y todo indica que ese relevo será Omar Fernández por muchísimas razones, porque es el que más simpatía aglutina alrededor de él, admiración, es joven, un joven muy talentoso, un joven que se está preparando para dirigir los destinos de este país en su momento, cuando llegue el momento, y pues con él toda una nueva generación que le va a seguir de jóvenes muy talentosos. No sé si tú tuviste la oportunidad de ver un evento que tuvo la Fuerza del Pueblo hace un par de semanas atrás con los jóvenes. Ahí tú lo pudiste ver. Aquello estaba lleno, ese auditorio completo lleno de jóvenes. Jóvenes que se sienten motivados por Leonel Fernández. Jóvenes que siguen el pensamiento. El primero en seguir ese pensamiento es Omar, su hijo. Y con él todo ese batallón de jóvenes que creen
que los jóvenes se tienen que preparar, que los jóvenes tienen que involucrarse en la política, que los jóvenes tienen que tomar acción. Porque si no lo hacen los jóvenes, va a llegar un momento en que ya por un tema de ley de vida, pues no seguiremos nosotros, los que tenemos un poquito más de años, gravitando en la vida nacional y en la vida política. Entonces es a los jóvenes que le corresponde hacerlo. Es decir, que nosotros apostamos a que más jóvenes se integren a la política. Y déjame decirte, Alice, mucho. Sí, y déjame decirte algo muy importante que yo he observado de hace pocos años para acá, que veo a los jóvenes interesados. Aquí hubo una época, digamos, hace quizá 10 años atrás, que tú sentías una apatía en los jóvenes por lo que estaba pasando en su país. Eso no está pasando ahora. Nosotros vemos ahora a los jóvenes que sí quieren tomar parte, pero para eso el joven se tiene que preparar y tiene que involucrarse. Y es lo que yo veo que está haciendo la fuerza del pueblo, aglutinando todos esos jóvenes alrededor del partido para que mañana pues puedan aportar de manera positiva al desarrollo, a la estabilidad y al progreso de la República Dominicana. Yo también apuesto a eso, a que la juventud se sume a la política. Como joven de campo, tú sabes que yo soy de los fríos de Asua. En los campos, sobre todo el sur, catalogan al gobierno de Fernández como capitalista. Tú sabes que la mayoría de los presidentes a veces no se enfocan en el desarrollo de los pueblos pequeños y pasa mucho con el campo. Por ejemplo, hago un introito y es que el presidente Medina, aunque sea por los votos, él anda saltando los charcos, pero no vemos a Fernández. Sí, claro que sí, Alice. Julieta. Sí, Leonel, pero Leonel es el que más ha hecho por el campo a nivel, digamos que general. Danilo, no se le puede restar el mérito que tuvo su programa. ¿Cómo se llamaba aquel programa? Que él iba a los campos y... La visita sorpresa. Las visitas sorpresas. No podemos negar el impacto que tuvo este programa en el campo, básicamente. Pero no se puede tampoco olvidar la gran obra de Leonel, que impactaba directamente al campo, los caminos vecinales, los trabajos que se hacían para apoyar la agricultura, los productores. Es decir, que fueron muchas políticas públicas que iban directamente al campo, a los productores agrícolas. Obviamente también Danilo Medina hizo un gran trabajo en ese sentido. El que no ha hecho nada es el PRM. El que no ha hecho nada es el PRM. Los productores de este país se están volviendo locos. Se ha destruido al productor, al pequeño productor, que es el importante, porque los grandes siempre tienen las relaciones con los gobiernos, tienen el capital para poder sortear las malas decisiones gubernamentales. Pero el pobre, el pequeñito, el productor que tiene 2 o 3 tareas de tierra para con eso mantener a su familia y quizás llegar a mandar el hijo a la universidad, ese productor está al grito. No hay manera de que esas personas puedan seguir adelante con lo que ha sido su vida toda la vida. Porque el que es productor, el campesino, su vida entera, y además porque ama el campo, sí. y esa es su vida, esa es su razón de ser, pero este gobierno se ha olvidado de ellos. Totalmente, Julieta. Yo creo que el PRM, después de ya posicionarse en su primera gestión, se olvidó de la existencia de los campos. Y es un peligro. Y de hecho, que yo creo que el presidente Luis Abinader y los principales ministros de él nunca han ido al campo. Están en turismo esa gente. Y de hecho, Julieta, en los campos, un sector que está muy olvidado y a mí me preocupa bastante, bueno, son dos. El sector salud y educación. Las escuelas se caen a pedazos en los campos. Yo visité varias escuelas, tuve los techos sin ventana, incluso ventanas han tenido que taparla con madera.
porque están destruidas totalmente y las clínicas sin medicamentos, sin doctores. Tú te entras a los campos de Asua y eso da grima, Julieta. Es penoso, es muy penoso. Tú sabes que aquí no se ha querido seguir avanzando e invirtiendo en las unidades de atención primaria, que son tan importantes para garantizar la salud de las comunidades. Y tú sabes que sin salud no hay progreso. No. No hay progreso porque para usted poder echar para adelante un negocio, una actividad comercial productiva, usted tiene que tener salud. Claro. Y esa parte ha estado muy descuidada, muy descuidada. Solamente se ve en los hospitales de las grandes ciudades. Las grandes ciudades. Pero cuando usted se va adentrando en las profundidades de los territorios, en las diferentes provincias, lo que ve es un deterioro y un abandono en materia de salud. Y esa es la realidad. Los sistemas, Julieta, casi en todos los sistemas. Sí, porque las unidades de atención primaria que están concebidas en la Ley General de Salud y en el plan de gobierno de país, no ha tenido el avance que debió haber tenido ya a este año 2026. Otra cosa que pasa también, bueno, tú sabes, yo no conozco tanto de política como Julieta, por eso ella es la experta. Por eso usted haga anotaciones de las cosas que dice Julieta, ¿vale? Pero Julieta, los alcaldes tienen un problema cuando son de la oposición y es que a veces someten proyectos que se lo rechaza el gobierno porque o son del PLD o son Fuerza del Pueblo, que he conversado con algunos, y muchos proyectos que son importantísimos para el desarrollo de sus comunidades no se hacen debido al tranque presidencial. Sí, es muy lamentable, Alex, lo que tú estás planteando, muy lamentable, porque las políticas públicas deberían de estar muy por encima de los intereses partidarios. Pero lo que vemos es todo lo contrario, incluso lo vemos también en el Congreso, iniciativas que son importantes porque las someten las minorías, que es la oposición, los de la mayoría, que son los del gobierno, los que representan al partido, no la apoyan. Y eso es muy penoso. Yo pienso que nosotros como país deberíamos pasar a otro estadio, porque cuando usted asume, ya sea en una alcaldía o en el Congreso, que son los dos poderes que son elegidos sus miembros por el voto popular, deben de entender que ya la parte que tiene que ver con sus intereses partidarios debe pasar a un segundo plano. ¿Por qué? Porque ya usted se debe a esa población, no solamente la que le votó, sino a toda la población, porque cuando usted es elegido alcalde, usted no va a gobernar localmente solo para los que le eligieron, sino para todos. Exacto. Igual pasa con los congresistas. Y lo que vemos es todo lo contrario. Vemos que solamente quieren pasar iniciativas, aprobar iniciativas que son impulsadas por ya sean los alcaldes o ya sean los congresistas de su partido. A propósito, yo al inicio de esta presentación decía que Julieta es la hija predilecta de Moca, pero Julieta a través de la Z101 y entre dos se ha encontrado sus problemitas por defender las causas. Hablabas de la corrupción que hay en Moca, a veces también problemas sociales, las calles destruidas y demás. Y quiero saber hoy cómo está esa Moca de Julieta Tejada. Bueno, yo pienso que Moca está esperando el 28. También Moca. Moca está esperando el 28 para votar por la Fuerza del Pueblo. Porque la verdad es que cuánta frustración. Todo está peor. La parte de de la seguridad ciudadana, el tema de el agua. No sé si tú viste, sí, tuve claro. Ahora un match con INAPA. He visto. Que obligó al director del INAPA a ir personalmente con algunos técnicos del Banco Mundial a Moca
para explicar en qué iba el proyecto que busca pues llevar agua potable de manera más eficiente a Moca y a Gaspar Hernández, el tema de la planta de tratamiento, que es un proyecto que está aprobado desde el 2021 y esta es la fecha en que todavía no lo han iniciado y nosotros hacíamos un llamado muy enérgico en ese sentido. Bueno, pues fue allá. Lo que no creo es que haya convencido mucho a los mocanos. No, ¿y por qué, Julieta? Por la retroalimentación que he tenido de esa actividad donde él hizo una presentación, pero parece como que no quedaron muy convencidos los mocanos con esas explicaciones que fue de manera personal a dar allá el director del INAPA. Es decir, que vamos a esperar a ver cómo eso se sigue desarrollando, pero lo cierto es que Moca sigue sin agua, Moca sigue con grandes apagones, Moca sigue con mucha basura, Moca sigue teniendo el problema de los caminos vecinales, a propósito que ahorita hablábamos del campo, muchos caminos vecinales que fueron dicho, que se anunciaron de que se iban a solucionar, que se iban a hacer, productores que tienen problemas para bajar con sus productos a la ciudad y así seguimos allá. Y mira que yo pensé que Guarocuya Cabral estaba haciendo un gran trabajo en Moca. Mira, esta ha sido la peor gestión de Guarocuya Cabral como alcalde de la ciudad de Moca. Lo lamento muchísimo porque le tengo mucho aprecio a Guarocuya, pero realmente ha sido una de las peores gestiones. La gente sigue quejándose mucho, tú lo ves, el pueblo sucio, las decisiones que toman siempre son decisiones que no conectan con la población, mucha inconformidad con la eficiencia en la recogida de la basura, entre otros muchos temas que realmente pues colocan a esa gestión como no tan favorable si la comparamos con otras gestiones que tuvo al frente del Ayuntamiento de Moca, Guarocuya. Julieta, la seguridad ciudadana que no solamente afecta a Moca, sino al país en general, y hablamos de eso, pero recientemente en Asua ocurrió, no sé si viste, el caso de la joven Marielis, que fue abusada. Terrible ese caso. Y eso pasa donde quiera, aquí en Santo Domingo. ¿Qué se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer que tú nos puedas decir o cuál es el mensaje para que se pongan las pilas? Bueno, mira, el Ministerio de la Mujer, junto con el tema del Ministerio Público, con la persecución, porque fíjate, el Ministerio de la Mujer está llamado a impulsar políticas públicas que vayan a favor de la mujer y preventivas. Dentro de esas políticas públicas de prevención, para que las mujeres, por ejemplo, no sigan muriendo a manos de sus parejas y exparejas. Y desde el Ministerio Público, bueno, la parte que tiene que ver con la persecución efectiva una vez se produce el hecho o se produce la denuncia. Entonces, definitivamente que hay ahí una falencia de fondo estructural que no deja que esas instituciones puedan, pues, real y efectivamente ir en auxilio y en protección de las mujeres. Es muy, muy lamentable ese hecho, lo que pasó específicamente en Asua y lo que pasa día tras día con nuestras mujeres. Yo pienso que el Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público tienen que sentarse a redefinir sus planes de acción, porque hasta el momento no han dado resultados. Y las cifras de mujeres muertas te lo dicen. Es la mejor manera de medir cómo van esas políticas y esas acciones. Cayendo a Santo Domingo, tenemos la gestión de la honorable Carolina Mejía, que también es una de las aspirantes a la presidencia. Julieta Tejada, ¿cómo calificas tú este desempeño de nuestra alcaldesa? Digo nuestra, no de Julieta.
Bueno, Es nuestro porque tú estás aquí. sí, claro, es la alcaldesa nuestra porque sus acciones me impactan a mí, Exacto. porque vivo aquí en el Distrito Nacional. ¿Qué te digo? Hay muchas cosas que van más allá de los parques. Ella ha hecho muchos parques Muchísimo. y eso es importante. Pero aquí todavía queda un desafío muy grande en lo que tiene que ver, por ejemplo, con rescatar los espacios públicos. Quizás en algunos sectores, como Naco, Piantini, Evaristo Morales, no se nota tanto, pero cuando tú entras a los barrios populosos de la capital, tú te das cuenta que los espacios públicos están totalmente tomados por particulares. Lo que pasa es que Carolina, cuando va a los barrios, es en tiempo de lluvia, con el capote, la sombrilla, y quizás no ves tanto, tú sabes. Porque están cerrados en ese momento por las lluvias. Sí, no, y que con la sombrilla, el paraguas, entonces casi no se ve para los Sí, lados. pero definitivamente que hay mucho por hacer en este Distrito Nacional, mucho por hacer. El tema de la contaminación sónica, el tema de la contaminación de los desechos sólidos, el tema de los espacios. Nosotros somos una ciudad, señores, donde las personas con ciertos niveles de limitación, de movilidad, no pueden moverse. Es así. Por ejemplo, entonces hablamos de que somos una ciudad que desarrollada y sin embargo tú tienes un problema de movilidad y tú no te puedes mover en la ciudad. Entonces, ¿dónde está el desarrollo? Son cosas que hay que ponerle atención y que son importantes, porque nosotros hablamos mucho de inclusión. Sin embargo, somos como autoridades y como sociedad muy excluyentes. Julieta, tenemos dos temitas que quiero tocarlo contigo, aparte de, porque hay un tema que es sumamente importante. Tenemos Mayra Jiménez, tú me lo respondes de la manera que tú entiendas, y el uso de ese helicóptero de la Fuerza Aérea que causó tanto revuelo. El otro temita, sin rodeos, que tenemos, Julieta, es el tigre y el tigre rejugado. Con el tiro. Bueno, mira, con respecto al uso de ese helicóptero, vi una información donde explicaban que no fue que ella usó ese helicóptero por un asunto personal, sino que parece que había un tema con unos empleados de la institución y que ella llamó para irlo a rescatar. Eso fue la información que se dio al respecto y que fue avalada por la institución responsable de mover ese helicóptero. Entonces, no sé, hay más detalles sobre eso. No te podría abundar mucho, solamente decirte lo que leí. Con respecto a lo del Alfredo Pacheco y el Piro, Sí, es que se llama. Bueno. Ay, el Piro está en guerra con nuestra amiga Iluminada Muñoz. Bueno, mira, yo te digo lo siguiente, a mí no me gusta mucho meterme en el medio de pleitos que no son míos. Y no soy tampoco de muchas diatribas, sí, de estar confrontando. Yo no creo en la confrontación, yo creo en el respeto ante todo. Respeto las ideas de la gente, respeto lo que el otro diga. Si entiendo que no me va a aportar nada entrar en una discusión, porque mi mamá decía, tú sabes que las personas del campo son muy sabias. Demasiado. Y se lo decía yo a mi camarógrafo, perdóname. Se lo decía yo a mi camarógrafo, la gente del campo somos demasiado brillantes. Ahora continúa. Sí, claro, hay una sabiduría natural. Que la propia naturaleza le brinda. Quizás por la falta de acceso a otras informaciones y a otro contexto, la sabiduría de la naturaleza sobrepasa cualquier entendimiento humano. Y mi madre decía que usted no puede pelear con alguien que no tiene nada que perder. Me gusta. Porque entonces hay personas que no tienen nada que perder y te provocan y tú caes en eso, entonces la que pierde eres tú. Entonces, por eso yo en eso soy bastante prudente. Ahora bien, entiendo que usted tiene que manejarse a partir del contexto en el que usted se encuentre, del lugar. El contexto es lugar, espacio y momento.
Y el que entendió, entendió. Exactamente. Entonces, si usted está en el Congreso de la República, bueno, pues usted tiene, es como, por ejemplo, si yo voy al Congreso, no puedo ir en traje de baño, ni puedo ir con una música alta, ni un reggaetón, ni siquiera un merengue alto, No porque puede ir estoy, escuchando banda de camiones. porque estoy en el Congreso Nacional y el lugar me invita a tener cierto nivel de solemnidad al momento de yo pues manejarme, dirigirme y eso. Y lo otro es también la figura que representa Pacheco. Alfredo Pacheco es el presidente de la Cámara de Diputados y yo entiendo que si yo me voy a referir a él, pues debo de hacerlo con el respeto que su investidura demanda, porque al final no es de quién se dice, sino lo que se dice. Es decir, siempre la gente valora como tú dices y lo que tú dices. Y yo pienso que ahí es que radica todo. Y asimismo, en esa valoración tenemos a los presidenciables y vamos a conocer cuál es tu punto. ¿Te parece bien si iniciamos, dejamos a tu casa de último y podemos iniciar con el PLD? No me ponga gancho. Tenemos al PLD, Julieta Tejada, allí hay varios, pero yo quiero que tú me hables de Gonzalo Castillo porque su primera aspiración fue muy cuestionada. Bueno, ¿qué tú quieres que yo te diga de Gonzalo? No, dime, ¿qué tú ves en Gonzalo nuevo? ¿Qué trae Gonzalo? Bueno, creo que, Gonzalo. Es la esperanza ¿De el quién? renacer del PLD y del país. Bueno, del PLD yo te acepto que tú me lo digas. No sé por qué tú tendrás informaciones más que yo para decir eso, pero del país. Eso es lo que dice el PLD, Gonzalo Castillo. Por eso yo quiero saber qué opina Julieta Tejada, que es la experta en política. No, yo lo que pienso que Gonzalo es la discordia en el PLD. Porque, porque ahí hay muchos otros que vienen trabajando hace mucho tiempo. Y parecería que el presidente de ese partido va a imponer a Gonzalo como lo hizo ya en la anterior coyuntura y por supuesto eso yo entiendo que va a traer problemas dentro del PLD porque ya lo que se dice ahí es que Gonzalo es el elegido de Danilo, pero sucede que ahí está Francisco Javier García, perdón, ahí está el propio Francisco Domínguez Brito, y ahí está, ¿quién es el otro? Bueno, Charlie Mariotti no, porque Charlie Mariotti dijo que depone sus aspiraciones para apoyar a Gonzalo. ¿Cuál es el otro? Bueno, no sé si la señora Margarita Cedeño. No, Margarita no. Hay otro, pero se me fue el nombre. Bueno, no ahí hay más. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí dentro. Pero nosotros desde fuera lo más que podemos ver es que si se impone, como pasa siempre, toda imposición trae problemas. Así es. Ahora tenemos el partido de gobierno. Ya hablamos de la gestión de Carolina en el Distrito Nacional como alcaldesa, pero ya su aspiración como presidenta, ¿tú crees que va a ser algo distinto si, caso hipotético, si Carolina llega? ¿O es más de lo mismo? Bueno, no te podría decir porque ella no ha sido presidenta nunca. Parece ser que el candidato no va a ser ella, sino David Collado. Es lo que dicen todas las encuestas y los números. Y bueno, hay que esperar ahí a ver qué pasa con ellos. También ahí se están ya alineando, así como se alineó Charlie Mariotti a Gonzalo, en el PRM parece que se están alineando también de algunos aspirantes que van a apoyar a Carolina y otros que van a apoyar a David. Pero todo parece indicar, de acuerdo a los números, que el candidato del PRM va a ser David Collado. David Collado ha hecho un trabajo magnífico en el Ministerio de Turismo y a través de ustedes con los trabajos que hacen en la Z101, que es casi, pasa un día y al día siguiente pues están inaugurando obras, a veces 2 en distintos lugares. Pero la gente no ve a David Collado con ese temple de presidente de la República o de un aspirante que tenga ese arrastre para llegar a la presidencia. Pero Julieta Tejada, es tu momento de decirme cómo ves tú a David Collado. Mira, yo veo de David Collado un ministro que ha sido exitoso, porque hay que decirlo.
porque dicen por ahí que dato mata relato, y realmente los números que presenta el país en materia de turismo son muy positivos. Los números que presentó David como alcalde, cuando fue alcalde del distrito, también le dan un saldo positivo. Es decir, que hay que ver cómo le va ya dirigiendo el país, porque el país más que turismo, el país es mucho más. No podemos decir más allá de eso porque no somos del PRM. Ahora, si tú me preguntas de mi partido... Sí, yo voy para tu partido. Quiero hacer un recorrido, pero vamos a llegar a tu partido, por supuesto. Pero antes de llegar a tu partido, Julieta, una que dijo en Santiago de los Caballeros que quiere subir esas escalinatas del Palacio Nacional, pero como presidenta. ¿Quién es esa? Doña Raquel Peña. No, por Dios, pero eso no va para nada, por ningún lado. ¿Cuándo dijo ella eso? Claro que ella lo dijo hace unos meses. Sí. Pero, ¿y la gente piensa en Raquel Peña para presidenta del país? ¿Ella en su mente tiene todas las de ganar? No me parece. Yo no la veo a ella como presidenta, no. De verdad que no, que me perdone ella. Yo no conozco mucho de ella ni de su trayectoria. Ella es vicepresidenta de la República. Sin embargo, muchos de los temas que han sido objeto de serios cuestionamientos, pues lo ha dirigido ella. Ella ha sido la que ha estado al frente de la coordinación. Por ejemplo, ella es la presidenta del Gabinete de Salud, coordinadora de eso. No sé, porque tú sabes que este gobierno ahora tiene muchos gabinetes. Ella tiene como 20 cargos. Exactamente. Sin embargo, mira lo que pasó en salud. Por ponerte solo un ejemplo. Que no sabía nada. Bueno, pero debe saber, porque si usted es la que dirige un gabinete, tiene que saber. Entonces, bueno, yo tengo mis reservas con esa señora vicepresidenta de la República y no la veo como presidenta del país. Ahí está. Además, yo no la veo tampoco en contacto con la gente. No, ella no está activa, no tiene ese contacto con la gente. Sí. Eso sería un sueño que ella tuvo. ¿No sería eso? Que ella tuvo un sueño en la noche. Y fue y lo dijo a Santiago. Exactamente. Porque tú sabes que uno acostumbra cuando uno sueña algo, al otro día uno habla de ese sueño. Sí, y tú sabes que aquí la gente está, bueno, las feministas, que es hora de ver a una mujer ya como presidenta. Quizá ella amaneció ese día. Sí. Julieta, tenemos a Leonel Fernández, el mensaje a la población. Julieta, tu partido. Ahora sí me hablaste. Julieta es de la fuerza del pueblo. Ahora sí me hablaste de algo que sí, por supuesto. Me están diciendo que hable de Omar, pero ya Julieta habló de Omar. Ya hablé de Omar, ya dije todo lo que creo de Omar. Es brillante Omar. Pero nuestro próximo presidente de la República se llama Leonel Fernández. Totalmente, no me cabe la menor duda. Es que no hay otro que pueda salvar este país. De verdad que ustedes dirán, mira esa, que él es un salvador. Es que la situación del país no está para ponerla en manos de gente que no tenga la suficiente experiencia de Estado, como la tiene Leonel Fernández. Entonces, esa es la situación, eso es lo que está pasando, y por eso cada vez crece más y crece más el deseo de la población de que Leonel vuelva, porque es que esto hay que enderezarlo, Alice. Esto hay que volverlo a poner en el carril que se necesita para que la gente pueda seguir avanzando, los jóvenes puedan tener más oportunidades. ¿Quién entiende mejor que Leonel Fernández los nuevos tiempos? ¿Quién entiende mejor que Leonel Fernández el tema de los desafíos que vienen para la República Dominicana? El tema de la tecnología. Señores, aquí en el 96, cuando nadie hablaba de eso, que no sabíamos nadie quién era, Leonel Fernández estaba hablando de tecnología y empezó a dar los primeros pasos en ese sentido. Entonces, este país necesita a Leonel Fernández. Y yo pienso que en el 28, pues, es la oportunidad que tendrá el país para que esto vuelva a tomar el camino que necesita. Julieta, gracias, de verdad. El tiempo se va como agua cuando la conversación es buena. Y yo
agradezco infinitamente que tú hayas tenido la confianza de volver a esto. Es sinónimo de que te tratamos bien. No, es que tú a mí me quieres mucho y todos los chicos que están aquí, pero además me gusta mucho venir aquí, aunque esta es mi segunda ocasión, espero que haya muchas más. Amén. Por el nivel de profesionalidad con el que tú pues manejas los temas y trata a tus invitados. Siempre un ambiente de respeto y de cariño. Amén. Julieta, esto lo voy a hacer por primera vez, pero dime a qué político puedo yo traer aquí. A ver, de las fuerzas del pueblo, porque no te voy a poner a buscarme político de otro No, lado. tú puedes traer aquí muchos. Mira, César Fernández, al propio Omar, puedes traer a Radamés Jiménez Peña, puedes traer a Manolo Pichardo, puedes traer a Francis Vargas, puedes traer a Hanley Otañez, puedes traer a Ana García, puedes traer a doña Ingrid Mendoza. Puedes traer a doña Ligia, puedes traer a don Rafael Alburquerque. Bueno, una cantera de políticos. Aprovechando que Julieta está en la fuerza del pueblo, vamos a ver si traemos a Omar Fernández. Bueno, maravilloso también, lo puedes traer.